Hola, hoy vamos a tener nuestra tercera sesión de Shakespeare en el cine. Y esta sesión es particularmente interesante en el sentido de que un autor como Shakespeare, que hemos hablado que es el autor más adaptado en la historia del cine, inclusive, inclusive el hecho de que a veces no tiene crédito, lo vamos a ver hoy. Sin embargo, está clarísimo que son obras adaptadas. Y sin tomar en cuenta que muchas de las obras de Shakespeare también han devenido en lo que conocemos como derivados en el cine. Es decir, películas que tienen algún elemento de la trama de algunas películas, en algunas películas, de algunas de las obras de Shakespeare, y que toman ese elemento como punto de partida o como parte de la película, aunque no es exactamente una adaptación Shakespeare. Nosotros nos hemos concentrado en hablar de las películas que son realmente adaptación de Shakespeare y solo al final vamos a hacer una mención de una que sin ser un derivado tampoco es una adaptación, sino es un juego más bien lúdico a partir de una de las obras de Shakespeare. Y esa es la fortaleza además de este autor, que puede darnos muchísimo. También es un autor que ha sido muy citado en muchas películas o que vemos fragmentos, obras en otras. Eh, Nosotros vamos a ver las adaptaciones. En este caso, vamos a hablar de algo que es muy interesante, de los géneros dramáticos y más bien de los géneros cinematográficos. Shakespeare, como todos sabemos, pues hizo tragedias, comedias y obras que los especialistas le llaman obras problema, es decir, que no acaban de definirse por si son una tragedia, una comedia, y que finalmente a través de los años, de los siglos, los estudiosos de la obra de Shakespeare pues las han tenido que definir como que son obras que tienen una complejidad que rebasa a veces los cánones de los géneros dramáticos. Bueno, en el caso de los géneros cinematográficos, pues los cineastas han hecho adaptaciones de Shakespeare a estos géneros. Los géneros cinematográficos en general, para que tengamos claro esto, son aquellos que se pueden tipificar por una serie de cánones, de códigos que se van repitiendo en cada una de las películas y que los vuelven parte de un mismo género y que podemos identificar con relativa facilidad, tanto los cineastas, los productores y especialmente el público. Los géneros cinematográficos más conocidos son en realidad los géneros fundacionales del cine de Estados Unidos, que todos nacieron en la literatura, salvo uno, como estamos hablando principalmente del cine de negro, que nació de la literatura hard boiled, que nació del cine de gangsters. Estamos hablando del western, que es el gran género de Estados Unidos, que es un género que además trasciende fronteras, es un género que sigue haciendo todavía, a pesar de que está localizado en una región y en un tiempo de la historia, se ha tipificado de manera que es el gran género que habla de la civilización. Y esto se puede ver todavía en muchas películas contemporáneas y a lo largo de la historia del cine. Estamos hablando del género musical, que ese viene en realidad de los artes escénicas. Eh, por supuesto, hablamos del cine de terror, del cine de ciencia ficción, de la comedia cinematográfica, del cine de aventuras, el cine bélico. En fin, digamos, estos son los géneros más conocidos, los géneros que no solo se han hecho en Estados Unidos, sino están
totalmente en todo el mundo y que siguen haciéndose. Y muchos otros géneros, como es el caso del cine negro o el cine de terror, en realidad nacieron en Europa, por ejemplo, y han tenido sus propias códigos en los países asiáticos por supuesto, en nuestros países, en América Latina. Bueno, pues Shakespeare ha dado obras que se han adaptado a géneros duros como los conocemos, géneros que son muy identificables. El primero que vamos a comentar es una curiosidad, es un western. Es un western que adapta La Tempestad. No es extraño que pueda suceder esto. De hecho, La Tempestad es la última obra que escribió Shakespeare, por lo menos como autor solo. Después hizo unas colaboraciones peculiares, coescribió. Pero bueno, es la última obra que escribió Shakespeare. Todos los críticos coinciden en decir que La Tempestad, además, es un testamento del propio Shakespeare que está despidiendo del, de la vida misma a través de la obra. Y además es una de las obras más peculiares de Shakespeare, muy distinta a toda su obra anterior. Es una obra que está enmarcada en la fantasía, una obra que puede leerse de una manera también distinta a las demás obras. Eh, y, y por eso mismo es una obra que ha dado muchos elementos para eh, adaptarse al cine de una manera poco convencional, que eso es lo interesante, como muchos saben, que la obra comienza precisamente con una tempestad y es una nave que va a encallar en una isla en donde pues habita un personaje muy conocido de la obra shakespeariana, Próspero, que había sido duque en Milán, con su hija, que solo conoce a Próspero porque no ha salido de la isla. Esa isla también a Próspero lo acompaña, y eso es la curiosidad, pues una especie de nativo, una especie de monstruo que trabaja a regañadientes para Próspero, que Próspero además es una suerte, se ha convertido en una suerte de mago, alguien que maneja las artes de la magia, eh, y puede hacer que Calibán le obedezca. Calibán es una especie de monstruo que quisiera realmente revelarse a Próspero. Y está el personaje de Ariel, que es una suerte de también un espíritu además que puede volar y que puede hacer muchas cosas de acuerdo a lo que indique Próspero y trabaja para él. La historia comienza en la tempestad, ellos llegan, estos navegantes llegan a este lugar y descubriremos que además tienen relación directa con Próspero y que no es una casualidad que hayan llegado a esa isla. Es una obra que, a diferencia de muchas de las obras de Shakespeare, por lo menos las tragedias shakespearianas, no todo iba encaminado a que acabara en una cantidad de muertes y desgracias. Y la obra tiene la peculiaridad de que en lugar de ser una obra que empieza como una obra de venganza, sea una obra de redención. Y curiosamente, siendo Shakespeare, acaba bien. Eh, pues hay un western que se llama en su título original Yellow Sky, Cielo Amarillo, que es de un director poco conocido, pero interesante, William Wellman. El western es de 1948. Estamos hablando de una época en que se filmaron muchos westerns muy importantes. La verdad es que es un género que ha dado obras cinematográficas de gran calidad y que pueden estar, por supuesto, en los cánones del gran cine, no solo del western, sino del gran cine. Hay westerns que son obras cinematográficas fundamentales en la historia del cine, eh, y su apogeo estuvo exactamente en la década de los 40.
Hay, digamos, un gran inicio de grandes obras del western en los 30, por ejemplo, con La Diligencia, John Ford, el maestro, además del western, John Ford, además con su actor emblemático, John Wayne, hasta mediados de los 50 que se siguen haciendo western de gran calidad, como Quien mató a Liberty Balance, otra vez con John Ford y John Wayne, por ejemplo, ¿no? Pasando por una serie de películas emblemáticas que son muy importantes para la historia del cine. Pues en este mundo del western hay un western que es una adaptación de La Tempestad, solo que en lugar de que haya mar, hay un desierto. Solo que en lugar de que lleguen a una isla, llegan a un poblado fantasma, es decir, vacío, no hay nadie en el lugar, salvo un hombre y su nieta, que realmente son Próspero y Miranda, su hija, en la obra de Shakespeare. En este caso, se decidió que fuera una nieta. Y lo que sucede es que llegan una serie de bandidos al lugar. De hecho, la película comienza, además vemos que ellos ven el desierto, es posible que se pierdan el desierto, hasta puedan morir, porque además a lo lejos se ve una tempestad, tempestad del desierto, curioso, ¿no? Pero hay una tempestad y llegan a este lugar eh, y entonces eh, finalmente pues son rechazados, pero pues ellos tratan de quedarse ahí. Un poco lo que pasa en la obra de Shakespeare. Y, y de repente aparecen por ahí unos indios, unos que no saben muy bien qué puede pasar con ellos, que pueden volverse una amenaza para estos forajidos que llegaron a esta población, porque se ven el hombre que está ahí, pues se lleva bien con ellos o habla con ellos. eh, y de algún modo se puede interpretar como que estos indios representan lo que en la obra es Calibán, ¿no? El salvaje que trabaja para, que puede resultar una amenaza, en fin. La obra cinematográfica de la que estamos hablando, Cielo Amarillo, pues es reconocida como una adaptación de La Tempestad claramente. Eh, Hay varias historias alrededor de ella, en el sentido de que eh, el guionista en realidad tiene una novela que es en la que está basado en el libro cinematográfico y que al convertirla en cine fue que realmente aplicaron ya el hecho de decir esto es la tempestad o vamos a utilizar los elementos de la tempestad de Shakespeare para hacer la película. Eh, por supuesto, no es una adaptación al uso fiel, ¿no? Es una adaptación con muchas licencias, porque además sucede en este entorno tan particular, pero sin lugar a dudas tiene que ver en la esencia, por supuesto, tiene que ver con la tempestad. Y además se reconoce que la película está basada en tempestad, salvo por los que la hicieron, por los dos autores. Esta es una de las películas que no le da crédito a Shakespeare. Y eso tiene una explicación muy sencilla. Habíamos hablado en una de las sesiones que los productores, especialmente los productores de los años 30 y 40, no querían hacer obras basadas en Shakespeare, no querían mencionar a Shakespeare, porque a diferencia de otros momentos, Shakespeare creían ellos que les representaba poca atracción al gran público, que más bien al contrario, que lo veían como alta cultura, entonces no querían ir al cine a ver alta cultura, sino querían a ver cine de entretenimiento y de evasión. Entonces, pues Shakespeare parecía contrario a esto. Una
una paradoja, porque hay que decir que en varios westerns de la época, especialmente uno muy conocido, se llama My Darling Clementine, aparece un actor que llega a un poblado que está regido entre un sheriff que tiene que combatir a alguien que es un bandido, pero también es un hombre ilustrado, una cosa compleja e interesante, y en donde al poblado pues vemos que llega un actor a presentar su espectáculo. Su espectáculo es recitar a Shakespeare, específicamente el monólogo famoso de Hamlet, eh, el de ser o no ser. Y eso está en la película de My Darling Clementine. Eh, y después, inclusive, el personaje que es el forajido de la película, termina también recitando a Shakespeare. Es decir, es un hombre también ilustrado. Pero es que algo que está documentado es que en esta época, en esta proceso civilizatorio del que habla el western en todas las películas, que es la conquista del lado oeste de Estados Unidos, eh, finalmente la población se entretenía con, y eso es muy curioso, está documentado con obras de Shakespeare en muchos de los casos, y lo veían como un autor popular y entretenido. Finalmente, Shakespeare es un autor cuyas tramas son realmente muy atractivas, y lo hacían mucho a su manera. No, quizás eso está también documentado, quizás no respetaban los versos, quizás no lo hacían con esa rigidez, pero las tramas estaban ahí. Entonces, es curioso que los productores cinematográficos consideraran que, ya en otro contexto de la historia del cine, que Shakespeare pues retraía a los públicos populares, ¿no? Dependía cómo estuviera también presentado esta participación. En este caso, pues no mencionaron a Shakespeare, es claramente la adaptación de La Tempestad. La película es una película que protagoniza un actor muy conocido, Gregory Peck. Él es uno de los bandidos que como pasa en La Tempestad, se enamora del personaje que, en este caso, es la nieta que equivaldría a Miranda en La Tempestad, que protagoniza Anne Baxter, y tiene ahí, por supuesto, una relación de odio-amor que se va consolidando. Richard Whitmark, que es el actor que hace el papel equivalente a Próspero. Y es interesante esta curiosidad de un Shakespeare en el western directamente, con la adaptación La Tempestad, una obra que se presta, por supuesto, a algo como este género. Después tenemos una película que en todos los estudios sobre Shakespeare que tengan que ver con el audiovisual o el cine, siempre es mencionada porque es uno de los ejemplos más interesantes de adaptación y además muy tempranos en la propia historia del cine, porque es de los años 50. Eh, y entonces, y aquí sí, tampoco le dan créditos a Shakespeare, pero sí se anunciaba en algunos momentos que estamos hablando de vean a William Shakespeare en el espacio. Estamos hablando de una obra de ciencia ficción, una obra que ocurre en el siglo XXIII y que es una adaptación también de La Tempestad. Esta película, un clásico de culto de la ciencia ficción que se llama Forbidden Planet, que, bueno, la conocemos como El Planeta Prohibido. Es una película de Fred Wilcox de 1956 y sucede en el año 2237, en donde hay una explicación al principio de que hay unos viajeros que son enviados a un planeta, a otra galaxia, a buscar
a tratar de rescatar a una nave que desapareció 20 años atrás, a ver si todavía hay sobrevivientes y a ver qué pasó. Y estamos viendo a estos viajeros en el espacio. Paréntesis, hay que decir que la famosa serie Star Trek, en algunos episodios, tenía muy clara esta referencia y utilizó también en uno de los episodios de Star Trek a esta adaptación a Shakespeare como con esta clara referencia. Los viajeros finalmente llegan a este planeta, el planeta Aitar 4, eh, y se dan cuenta que sí hay una comunicación, que hay alguien ahí que les dice de hecho que no aterricen, que no se los recomienda, que él está bien, y insisten en aterrizar porque dicen nuestra misión es esta, que tenemos que rescatarlos, tenemos que repasar. El otro dice no hay nadie, solo estoy yo aquí, no molesten, no lo necesitamos. El caso es que aterrizan finalmente. eh, no encuentran ninguna hostilidad, sino al final descubren que está ahí un hombre solo, como la tempestad de Shakespeare, que es el personaje de Próspero. En este caso, en la película se llama Moebius, eh, interpretado por el actor Walter Pidgeon. Y es un científico muy, muy sofisticado que tiene ya unas instalaciones muy elaboradas, muy complejas, y que dice que él vive solo ahí. Eh, Aterriza, los miembros de la nave, bueno, tratan de mantener una relación con él cordial. Él empieza a hacer más, los empieza a aceptar, platican. El caso es que poco tiempo después aparece la hija de este personaje, que es el equivalente a Miranda en La Tempestad, es que ella se llama Altaira en la película y que interpreta a la actriz Anne, Anne Francis, una actriz joven, una actriz muy atractiva, que en la película siempre sale, y es curioso, tiene que ver con el momento y tal, siempre sale con una pequeña minifalda. eh, y los navegantes se enamoran, no solo uno, dos, se enamoran de ella de inmediato, y ella, pues es la primera vez que ve a alguien que sea humano, que no sea su padre, y hay ahí también un interés por ella en esta seducción, que es algo que es parte muy importante de la película. Antes de esto, también lo que vemos es que este hombre tiene a alguien a su servicio, que equivale al personaje de Ariel, el espíritu de la tempestad en la obra de Shakespeare. Y este personaje es un robot que además es uno de los robots más famosos de la historia del cine. Es la influencia, el padre de robots tan famosos como los de las Guerras de las Galaxias y hasta Robocop y otros. Este robot emblemático se llama Robbie, y es un robot maravilloso porque es totalmente producto de la tecnología, pero es prácticamente mágico. Hace cosas increíbles, ¿no? Hay un momento en la película donde a un personaje que tiene la función como de personaje cómico, que es el cocinero, pero es un alcohólico, que ya no tiene bebida, y lo convence de fabricarle bebida, y él, o de conseguirle, más que conseguirle, dice yo lo puedo hacer, solo deme el modelo, la muestra, y le hace 1000 botellas, ¿no? Eh, y hace cosas espectaculares el robot. Es un robot prácticamente mágico y realmente todopoderoso, por lo visto, ¿no? Y son los que están en este planeta que equivale a la isla de la obra de Shakespeare, La Tempestad. El personaje del Capitán Adams, que es el protagonista entre los miembros de la nave, lo interpreta un actor llamado Leslie Nielsen, que a la postre se volvería curioso, muy famoso, pero por una serie de películas cómicas.
que fueron muy vistas por la audiencia en los años 90 especialmente, también los 2000, que empezaron con una saga de películas que conocemos como ¿Y dónde está el piloto? En una aeronave, y principalmente ¿Y dónde está el policía? Que en realidad el título original es Naked, Naked One, o sea, el arma desnuda, Naked One, God. Entonces, Leslie Nielsen, como actor en esta época, fue conocido, pero básicamente como un actor cómico. Y aquí, bueno, pues la película no es una película de ciencia ficción, se toma muy en serio. Hay que decir que es una película de alto presupuesto, algo curioso que la Metro Goldwyn Mayer apostó por la película y que curiosamente otra vez una de las condiciones que pusieron es que no se pusiera que es una adaptación de Shakespeare. No están los créditos, no están los créditos reconocidos que es una adaptación a William Shakespeare, y aquí se hizo con todo propósito como una adaptación de Shakespeare. Una de las cosas curiosas de la película es cómo se sugiere que es el personaje Calibán de La Tempestad. En este caso no es un personaje que aparezca eh, presencialmente, sino es la especie, es lo que hace curiosa la película también, y una de las diferencias principales con la obra de Shakespeare de La Tempestad es que Calibán es una especie eh, del subconsciente o del inconsciente manifestado como monstruo del propio doctor Moebius. Es decir, cuando Moebius duerme, este subconsciente despierta en forma de monstruo y es muy poderoso. Y de hecho lo vemos que viaja por la nave, que destruye algunas cosas sutilmente, y luego después están preparados para combatirlo, no pueden con sus armas. Un poco se manifiesta ahí a través de unos rayos láser que le mandan, ¿no? Se alcanza a ver su silueta, es una especie así de monstruo salvaje, ¿no? Como en algunos grabados se ha dibujado a Calibán. Eh, pero en este caso es así, el subconsciente del doctor, que además lo que vemos en la película que se revela gradualmente es que ahí vivió una civilización de hombres, bueno, no de hombres, de seres muy inteligentes, de una inteligencia muy superior a la de los humanos, los Krill, y que esa civilización construyó cosas increíbles que están ahí todavía, pero que el hombre no es capaz todavía de dominar. El doctor se ha acercado un poco a ello, pero al mismo tiempo está representando su propia ambivalencia de que él es un científico y un monstruo a la vez, ¿no? Al final, eh, en este caso, a diferencia de la obra de Shakespeare, la película en realidad acaba con que tienen que salir de la isla porque está a punto de destruirse por la fuerza del monstruo. Y Próspero, Moebius en realidad, toma la decisión de que él tiene que inmolarse con la isla para salvar a su hija. Y entonces ellos salen todos menos él, porque él necesita acabar con el monstruo, y como el monstruo es él, pues tiene que acabar con él mismo. Finalmente vemos desde la nave espacial que la isla, en realidad planeta, explota, y así termina esta adaptación a la ciencia ficción de La Tempestad de Shakespeare, esta película de culto que se llama El Planeta Desconocido. Es, eh, es interesante este caso porque eh, todos los estudiosos de Shakespeare y tal siempre hacen alguna referencia a a esta película, porque es una de las posibilidades que la propia obra de Shakespeare da, ¿no? Que Shakespeare, así como vimos, puede estar en el western, también puede estar
en el siglo XXIII, ¿no? En el espacio. Y hablando de adaptaciones, es importante mencionar una que sí tiene el reconocimiento muy, muy claro a la obra de Shakespeare y que fue muy popular, que sigue siéndolo, y muy famosa, y esto es el género musical, o sea, un Shakespeare de comedia musical, o más bien de cine musical. Esta es la famosa película West Side Story, Amor sin barreras, se conoció en español, eh, que es una adaptación de Romeo y Julieta. Y sigue siendo tan popular todavía a la fecha, una película de 1961 de Robert Wise, compartido los créditos con Jerome Robbins, que en realidad era el coreógrafo de, de la película, pero tiene crédito de codirector. No gratuitamente, la verdad es que la película tiene muchos números musicales muy, muy elaborados, en coreografías muy atractivas. Y es una adaptación a la época contemporánea, inclusive como su nombre lo indica en inglés, está hablando del lado oeste de Nueva York, en Manhattan, y está hablando en lugar de la rivalidad de los Capuleto y los Montesco, bueno, es algo equivalente, está hablando de la rivalidad que hay entre dos grupos, dos pandillas de la zona. Uno son los Jets, que equivaldrían a los Montesco en la obra de Shakespeare. Son blancos, y la fila la tienen con una pandilla de puertorriqueños que se hacen llamar los Sharks, los tiburones, que equivaldrían a los Capuleto, ¿no? Es decir, a este lado puertorriqueño tendría como su representante en la historia de Shakespeare a Julieta, y el lado de los blancos a su representante eh, en la historia de Shakespeare a Romeo, que aquí se llaman Tony, y ella se llama María. Eh, es una adaptación muy clara, muy libre, evidentemente el hecho de que suceda en una zona, en un barrio de Nueva York, y además sea una película musical, que sea ante pandillas rivales de esa zona, uno de ellas además puertorriqueños, pues deja claro que pues, tenían que hacerse varias licencias a la historia de Romeo y Julieta original, pero la verdad es que es muy claro, digo, o sea, no solo es claro, no solo es la historia, una historia inspirada o derivada de Romeo y Julieta, es una adaptación de Romeo y Julieta, eh, donde, bueno, pues no está el rey, ¿no? De Verona, o el príncipe de Verona poniendo el orden, hay un policía que es el que trata de poner el orden. Eh, Están los amigos, familiares de cada uno que van siendo equivalentes a personajes de la obra de Shakespeare, ¿no? Por ahí hay alguien que podría ser como Mercucho, por ahí hay alguien que podría ser como la nana de Julieta, ¿no? En fin, una película que eh, protagoniza a una muy conocida actriz, Natalie Wood, en el papel de María, eh, y una actriz, ella sí de origen puertorriqueño auténticamente, Rita Moreno, una actriz que además es de las pocas actrices que en Estados Unidos se considera una EGOT, no se le llama EGOT, o sea, que ha ganado el Emmy, el Grammy, el Oscar y el Tony, ¿no? O sea, el premio de la televisión, el premio de la música, el premio del teatro y el premio más importante del cine, el Oscar, ¿no? Entonces, Rita Moreno está en la película, de hecho ganó el Oscar por su actuación
West Side Story, en esta película basada en Shakespeare. Eh, la película ganó 10 Oscars, fue una película que tuvo mucho éxito y que, bueno, y que sigue teniendo tanto eco como que recientemente un cineasta como Steven Spielberg hizo una nueva versión de la película. Además, curiosamente, muy respetuosa a la versión original, a la versión de los 60. Respetuosa en el sentido que prácticamente la sigue en todas sus líneas, es el mismo tipo de adaptación. Eh, Otro elemento que hay que decir de esta película que es fundamental es que es música de Leonard Bernstein. Y Leonard Bernstein, pues entre uno de los grandes músicos del siglo XX, pues es recordado a niveles más populares por esta música, que tiene números además fantásticos como la canción que se llama María o el número uno de los números más famosos que se llama América, ¿no? En donde bailan en conjunto, es muy atractiva la coreografía, la música, la canción, las canciones, que además tienen una función de sí hacer avanzar la acción. Robert Wise tomó la decisión de dirigir la película destacando, por supuesto, todas estas coreografías de una manera muy, muy importante, pero también haciendo secuencias que son casi oníricas, de síntesis narrativa, ¿no? En donde los personajes no están, salen en algún momento del lugar realista en el que están, si están más bien empalmados en otros espacios, ¿no? Juega con esto y funciona muy bien. Los críticos consideran que es una de las grandes películas musicales de la historia del cine, sin lugar a dudas sí lo es, dentro de este género es una de las más destacadas, y ni más ni menos, otra vez estamos hablando de una adaptación de Shakespeare, ¿no? De una obra de Shakespeare, en este caso de Romeo y Julieta. Eh, Leonard Bernstein, solo como curiosidad, recientemente conocemos una película que está basada en su vida, que se llama Maestro, que estuvo nominada al Oscar precisamente. Bueno, estas tres películas, yo considero que hablando de este momento de la historia del cine, estamos hablando de entre los 40 y los 60, son las más interesantes y representativas adaptaciones que están centradas en un género cinematográfico específico y que son obras shakespearianas reconocidas. Eh, Hay varios derivados, pero esos no los vamos a tratar, sino solo las películas que claramente están funcionando como adaptaciones. En este periodo vamos a hablar específicamente ya de los años 70 o finales de los 60. Y frente al éxito, ya hablamos de la versión de Romeo y Julieta de Zeffirelli. Y hablamos de que fue un éxito, lo cual hizo que los grandes productores de los estudios tuvieran una pequeña consideración al hecho de que pues a lo mejor Shakespeare no es malo para la taquilla, no retrae las audiencias y la gente fue a ver Romeo y Julieta siendo una obra de William Shakespeare y les interesó y estuvieron ahí y les gustó. Pues ya William Shakespeare no necesariamente es un nombre que se asocie con algo que no quieran ver o con la alta cultura solamente, sino ya es un nombre que puede enmarcarse de algún modo a un nivel casi popular, que la ironía es que Shakespeare era un autor popular, ¿no? En su época y lo fue en otros contextos, y obviamente es un autor que está en la alta cultura porque ha trascendido finalmente como el gran dramaturgo, uno de los grandes literatos de la historia mundial del arte. Eh, pero en el caso del cine, pues ha tenido estos vaivenes, ¿no?
de sí nos interesa hablar las obras, son muy atractivas, pero no queremos decir que es de Shakespeare porque puede ser que piensen que son, que no, que es alta cultura o que es una obra versificada, entonces si está versificada no les va a gustar, en fin, no, empieza a haber aquí una simbiosis extraña con los productores que dicen, bueno, a ver, creemos que ya Shakespeare puede no alejar al público, inclusive puede llamar la atención, pero hay que hacer un Shakespeare pues accesible. Es decir, sí, está bien Shakespeare, nos interesa la trama, solo pues cuidado con que la versificación sea algo que aleje al público. Y por ahí un poco los productores empezaron a aceptar que William Shakespeare no solo no retraía al público, sino que además estaban atendiendo algo que también les empezó a interesar, bueno, y que sí les prestigiaba, ¿no? Que generaba un prestigio adaptar a Shakespeare en obras que la gente por lo menos había oído hablar de ellas o sabía mínimamente de qué iban. Entonces, eh, tenemos en este contexto una película inglesa de un autor, director muy importante en esta época, Tony Richardson, el director de una película que fue muy conocida, que es muy conocida, Tom Jones, un autor que está muy vinculado a lo que conocemos como el movimiento del free cinema inglés, eh, y que hizo un Hamlet con claras influencias teatrales. Es decir, vamos a hablar ahora de dos películas de la misma época, muy cercanas entre sí, que tienen una clara influencia teatral, y después hablaremos de otra que está totalmente alejada de esta influencia y al contrario, que quizás es una de las obras más cinematográficas de Shakespeare y explicaremos por qué. El Hamlet de Tony Richardson es de 1969, es el primer Hamlet en color, es una película en color. Eh, es una película cuyo papel protagónico lo hace un actor con prestigio llamado Nicole Williamson, eh, en donde Ofelia la hace una muy joven Marianne Faithfull, y donde esto es un dato curioso, es una de las primeras películas de un jovencísimo Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, que es un actor pues muy reconocido por el público, un actor muy que ha hecho una gran cantidad de películas como protagonista y con protagonistas muy importantes y muy reconocidas. Eh, Él sale de Claudio. Una de las primeras cosas curiosas de la película es el propio reparto. Son grandes actores, eh, pero no están dentro de los cánones de la edad, como hemos visto en otras películas basadas en Hamlet, ¿no? Hablamos ya del Hamlet de Laurence Olivier, por ejemplo. Eh, Hablamos yo, por supuesto, el que yo creo que es el mejor Hamlet que se ha hecho, el de Kosinset, el ruso. En este caso, Hamlet es un hombre mayor de lo que lo hemos visto en otras películas. Nicole Williamson era un hombre de casi 40 años. Y más curioso aún, Anthony Hopkins era un actor de 30 y tantos años, es decir, era casi de la misma, sí, Hopkins un poco más joven, y Hopkins sale del padre de Williamson, o sea, sale de Claudio, bueno, el padre impostor, ¿no? Que mató a su padre, pero bueno, ahí puede haber una licencia, no su padre biológico, así que es aceptable que pueda ser un hombre menor de edad. En la obra de Shakespeare no queda claro qué distancia de edad se llevaban entre hermanos, entonces eso puede ser razonable, pero la madre
Gertrudis, que lo hace Judy Parfitt, pues tampoco era mucho más grande que Williamson, la actriz, ¿no? De hecho, se ve muy joven. Bueno, o sea, es una mujer evidentemente, también de casi 40 años, pero pues que tiene un hijo que parece ya, pues de 30 y tantos años, ¿no? De hecho, así es, pero bueno, es una de las licencias que toma la película. Ya hemos visto en aquel famoso Romeo y Julieta, George Cukor, cómo los Romeo y Julieta ahí eran eran treintones ambos, ¿no? Y bueno, de hecho él era de más de 40 y sin embargo, bueno, esas son decisiones que se toman en función de varios elementos. En este caso, la elección del actor tiene que ver también con elementos que están en la obra de Shakespeare, en el Hamlet, que, que, que claramente están ahí dichos y que se pueden interpretar de diversas maneras, pero que bajo una interpretación podríamos decir que sí hay una descripción física de Hamlet, ¿no? Shakespeare no lo hace, no lo describe, pero hay ahí algunas secuencias que nos sugieren cosas. Al Hamlet, que inclusive aparece en algunos grabados del siglo XIX de Shakespeare, siempre ha sido dibujado con hombre joven, ¿no? De 25 años, veintitantos años, un hombre esbelto, un hombre de cabello largo, lampiño. Casi siempre ha sido así visto. Y el primer Hamlet que quedó grabado en la historia del cine como un Hamlet que conoció el gran público, pues fue el de Laurence Olivier, que correspondía un poco a esto, no al cabello largo, pero sí a estas otras características. Pues Hamlet, pues además no solo no es lampiño, sino tiene una barba cerrada, clara. Es un hombre que tiene no solo el cabello largo, sino que tiene cierta incipiente, no calvicie, pero sí tiene una frente abierta, ¿no? O sea, signo de una edad mayor, ¿no? Y esto es muy importante, y es un Hamlet no esbelto. No es gordo, por supuesto, no, bueno, no digo por supuesto, no lo es, pero es, digamos, un Hamlet robusto, o sea, no delgado. Y esto es muy importante porque en alguna entrevista por ahí, Tony Richardson lo comenta, eh, sí tenían la idea de que el Hamlet que habían visto tanto en el teatro, por supuesto, abundantes veces, como en el cine, como los casos que hemos mencionado, y en la pintura, pues no correspondía a lo que creían que Shakespeare estaba pues sugiriendo en algunos diálogos. El más conocido es cuando al final está la batalla de Hamlet con Laertes, bueno, del duelo de esgrima de Laertes con Hamlet al final de la obra, eh, donde además sabemos previamente que hay un complot que tiene Claudio con Laertes, donde van a envenenar a Hamlet, ¿no? En fin, tanto con un veneno en la espada, como un veneno en una copa que tomaría. Bueno, y sabemos en qué acabó esto, en una tragedia, todo el mundo se muere. Eh, pero este Hamlet tiene este duelo, es bastante ágil, funciona, porque así está, eso también está en la obra de Shakespeare, pero hay un diálogo que literalmente tiene que ver con una descripción que podríamos entender física de Hamlet, según el diálogo de Shakespeare. Hay un momento en que Claudio dice que, bueno, que Hamlet está peleando bien, ¿no? Que va muy bien, ¿no? Obviamente sabemos sus otras intenciones, pero pues él lo dice para quedar bien con la reina.
Y la reina finalmente sí es su hijo, ¿no? La reina sí, a pesar de lo que hemos visto antes en la obra, pues está gustosa de que esté ahí Hamlet, que le vaya bien y es su hijo, ¿no? Y entonces, cuando él dice esto, ella dice, literalmente dice, it's fat, que podemos traducir literalmente como está gordo. Bueno, después es it's fat y o sea, está gordo y se cansa, o algo así podría ser la traducción. Entonces, esto se analizó solamente diciendo, bueno, ¿y por qué Shakespeare escribió esto? Porque es además curioso, si uno lee las traducciones al español, las diversas versiones, las buenas versiones de Hamlet al español, que hay bastantes interesantes, la mayoría no lo traducen como está gordo. De hecho, literalmente inventan otra cosa y le ponen algo así como está sudando y se cansa, o suda y se cansa, o algo así, que no se entiende por qué está traducido de esa manera, quizás porque el propio traductor no sabe o interpreta más bien que no se refiere al físico, sino a un agotamiento de falta de condición, ¿no? De falta de condición física, que eso pareciera que es lo que se refiere la madre, o sea, que no está en la mejor condición Hamlet. Pero dice is fat. Bueno, eso fue un dato suficiente para que Tony Richardson y decidiera que, entre otras cosas, que el actor debía ser Nicole Williamson y tuviera esas características. Un Hamlet, pues si bien, insisto, no gordo, sí robusto, casi calvo, bueno, con mentadas incipientes, con barba, mayor de edad. Porque además no es el único caso, no voy a ahondar en esto, pero por ahí hay un estudio interesante, no es la única característica que deducen que está en los diálogos de Shakespeare para tomar esta decisión de que este es el físico de Hamlet, según Shakespeare. Y eso es lo que hace, una de las cosas que hace más interesante esta adaptación de Hamlet al cine, que está tratando de interpretar de la manera más realista a Hamlet, al grado que deduce que estos diálogos pueden considerar características físicas que son como las que aparecen hechas por este actor. Eh, Solo como curiosidad menciono que la traducción que sí hace esta literalidad de versión, de traducción de Isfat, poner está gordo, así, esa traducción sí existe y es de Tomás Segovia. Ahí está en varias ediciones. Me parece muy interesante que en esa traducción sí se respete la literalidad de lo que Shakespeare escribió, aunque es verdad que podría ser una interpretación, ¿no? Pero eso es lo curioso de esta adaptación de Hamlet. Una de las cosas más curiosas también es que esta adaptación está, digamos, por los críticos, está calificada como una adaptación claustrofóbica, una adaptación, eh, por eso mencionaba que quizás muy vinculada a los elementos teatrales, pero no es exactamente eso, sino que al contrario hace algo que es totalmente cinematográfico y sin embargo eh, podría eh, entenderse de otra manera, entenderse como que es una puesta en escena muy teatral. ¿Qué es lo totalmente cinematográfico? El 90% de la película son planos cerrados y muy cerrados. Son lo que conocemos en el cine como close-up o planos medios, ¿no?
Y no, y así son, casi toda la película es así. Es muy sorprendente, es muy, muy curioso. No hace planos abiertos nunca, no hay planos de ubicación como se hace en el cine, de bueno, estamos en este lugar, en este castillo, ¿no? Se ve desde afuera, se ve el cielo, se ve el mar, como en la película rusa, eh, o se ven los grandes espacios, los grandes salones, como las escaleras, ¿no? Con la película Laurence Olivier, también la de Cossicep. No, siempre estamos en plano cerrado. Sí entendemos más o menos dónde estamos, pero nunca el director nunca nos muestra el plano abierto, no lo hace nunca. Lo más abierto que hay es en el duelo y es una especie de plano de conjunto. Tampoco vemos el tamaño del salón, ni mucho menos. Un plano de conjunto pequeño, en realidad, muy apretado, donde se ven a los dos contendientes con la reina y el rey detrás. Y Orsi del otro lado, no y dura muy poco. Los monólogos de Hamlet están en planos muy cerrados. El famoso ser o no ser es un plano close-up de perfil, o sea, está el actor acostado de perfil, la cámara lo toma de perfil en un plano cerrado. Ahí viene el ser o no ser, ¿no? El monólogo completo. Además, varios de la decisión que toma Richardson es esta sí muy, muy, muy acorde a la versión de Kosincer, la rusa, la versión rusa. Hay que recordar, hay que mencionar que los monólogos están en voz en off, es decir, no están en voz sincrónica, es decir, oímos la voz de Hamlet, oímos lo que está pensando, un recurso cinematográfico, especialmente, digo, se puede usar en el teatro, pero no es muy común, es más un recurso cinematográfico. Eh, y aquí también, no todos, pero muchos de sus monólogos están resueltos en off. Y los que no, que él está o así, en planos muy cerrados o hablando casi, pues hablando a la cámara. No es que le esté hablando a nadie en particular, es una convención, pero el plano es totalmente cerrado. Esto hace a la película una película un poco claustrofóbica. Yo creo que la hace muy interesante, es muy curiosa. Eh, Inclusive también cuando vemos a Ofelia con Laertes, es algo que algunos críticos acusaron de que se tomaba licencias que no tenía que hacer, como que sugiere una especie de incesto, de relación incestuosa entre los hermanos, porque de hecho se besan en la boca y varias veces en planos muy cerrados. Uno podría suponer que a lo mejor son las costumbres de la época o las costumbres de Dinamarca o quién sabe, pero eso no lo hemos visto en otras adaptaciones. Hay ahí una sugerencia peculiar. Eh, También es una adaptación eh, que recorta muchas cosas. Hay que recordar que Hamlet es una de las obras más largas que escribió Shakespeare, que es la más larga, también las obras más montadas, eh, y que el cine siempre ha tenido necesidades recortadas para que por lo menos no duren más de 2 horas y media. Y eso obliga a quitar muchas escenas. ¿No? Aquí sucede esto. Sucede algo curioso, que el actor es un actor muy reconocido a nivel de trabajo escénico, ¿no? De hecho, hay que mencionar que fue en los años 80, hizo el papel de Merlín en Excalibur, esta famosa película de John Boorman. Eh, pero es un Hamlet un poco hippie, dirían algunos. Es un Hamlet muy locuaz, es decir, habla con gran velocidad, habla muy rápido. Algunos dirían que es un Hamlet muy neurótico, ¿no? Constantemente está moviéndose, dice, hace, a ver, muy poco reflexivo en relación a otros Hamlets. Algo además curioso, porque uno podría deducir de la obra de Shakespeare o de los diversos montajes que Hamlet es un personaje reflexivo por excelencia, ¿no? Pues aquí
En todo caso, están ahí los textos de Shakespeare y la misma historia de Shakespeare, pues es un Hamlet que tiene otro timing distinto a los que conocemos, ¿no? Eh, este, esta adaptación quita muchas escenas, eh, incorpora, también es muy curioso, incorpora escenas que no existen, ¿no? Y algo que hay que decir que es interesante, es un Hamlet que ya tiene pretensiones, porque no totalmente, pero sí lo hace en general, de realismo. Es decir, ver a los personajes en situaciones menos rígidas que hemos visto en otras películas, otros montajes, especialmente en otras películas. Es decir, aquí vemos a los personajes acostados muchas veces, descansando, ¿no? Pues sí, ¿qué puede hacer un príncipe de Dinamarca? Descansar, ¿no? O sea, reflexionar, pensar en cómo venga su padre, en este caso Hamlet, pero pues en lugar de las otras versiones de estar en un lugar intenso, en medio de las escaleras, frente al mar y tal, él está acostado, ¿no? Descansando. Pero también así vemos a Ofelia. La primera vez que vemos a Ofelia, la vemos acostada descansando. Y ahí llega Laertes, y ahí la besa y tal. Vemos al personaje de Horacio, es muy interesante porque es un personaje que claramente Tony Richardson decidió que quería que fuera un personaje muy intelectual, ¿no? Usa sus gafas, barbita, trae sus libros, es un personaje que trata de generar una empatía en términos del intelectual de la época. Eh, También a los reyes los vemos en algunas de las secuencias cuando Polonio va y les dice lo que está haciendo, que está preocupado por Hamlet, porque además está seduciendo a su hija, en fin, y todo lo que hace. Ellos están acostados en la cama, además como pareja de amantes recientes, ¿no? Eso es algo que sí está en la obra constantemente que reclama Hamlet, de que su madre es una mujer lasciva, ¿no? Así más o menos le reclama. Pues sí lo vemos, ¿no? Que están comiendo en la cama, ¿no? Sí, 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 sí. Sin más, es decir, esta búsqueda, si no totalmente del realismo, sí de la cotidianidad, algo pues que realmente no es eh, algo que se viera mucho en otras películas, inclusive en montajes. Trata de explorar las cotidianidades de estos personajes. Entonces, indudablemente, es una película interesante, es una película que muchos críticos quizás ven que ha envejecido un poco. Yo creo que es una película que se puede disfrutar y ver bien, tiene todos los elementos de interés. Eh, Mencionar dos cosas que tiene la película también es el fantasma. El fantasma, por ejemplo, en la película Cosi es un personaje monumental, ¿no? Gigantesco y además misterioso, ¿no? Con armadura y tal, que impone. Pues aquí el fantasma simplemente no lo vemos, lo oímos y sentimos su presencia. ¿Cómo sentimos su presencia? En un plano, otra vez cerrado de Hamlet, viendo a donde suponemos que está el fantasma de su padre, y lo que es el fantasma de su padre es lo que llamamos en el cine un spotlight, o sea, una luz fuerte, directa a él. Ese es el fantasma. Cuando él se va la luz. Y bueno, esa luz, él está ahí, sí lo oímos en voz en off, o sea, fuera del cuadro, y le habla muy pausadamente, le dice muy pocas cosas, pero ese es el fantasma del Hamlet de Tony Richardson. Eh, la otra curiosidad muy moderna en la época es que los créditos finales no están escritos, están hablados, están narrados. O sea, hay un locutor que dice, actuar en esta película, la dirigió Tony Richardson, lo dice hablado. Es una cosa curiosa.
una película que creo que vale la pena. Una última curiosidad es que por ahí hace un papel muy pequeño en la corte de Ofelia, Angélica Houston, una actriz que ha hecho una carrera interesante, la hija de John Huston. Sale aquí haciendo un papel pequeño. La película la distribuyó la Columbia Pictures, finalmente tuvo una distribución mundial y fue muy vista en su momento como una película de prestigio. En este orden de ideas, hablando del teatro, vamos a encontrar que hay una versión de Shakespeare, bueno, de un maestro del teatro contemporáneo, que de hecho murió hace no mucho, uh, a sus 90 y tantos años, que es Peter Brook, uno de los grandes directores teatrales de la historia de la escena, en el siglo XX particularmente y parte del siglo XXI. Y Peter Brook hizo muchas obras para televisión, adaptaciones, muchas adaptaciones de Shakespeare en el teatro, en la televisión, pero él hizo algunas películas de muy distinta índole, no muchas. Él es un artista más reconocido en el ámbito del teatro que en el propio cine, pero sin embargo es ponderable, por supuesto. Es unas películas más interesantes, son su adaptación El Señor de las Moscas, que vale mucho la pena. Por ahí hay una versión que tiene también muy de teatral de Marat, porque en realidad él hizo, no es el caso del Señor de las Moscas, pero sí es el caso de algunas películas, como el caso de Marat, y es el caso de su versión del Rey Lear. Él parte de una adaptación teatral y decide que la quiere llevar al cine, poner en el cine. Y eso es el Rey Lear de Peter Brook, uno de los, es en 1970, un Rey Lear en blanco y negro, un Rey Lear que se hizo en el contexto de lo que mencionaba al principio, de que los estudios, los productores ya no rechazaban a Shakespeare por el éxito de Romeo y Julieta de Zeffirelli. Un Rey Lear que se estrenó casi al mismo tiempo de otra, curioso, porque no es que abunden al mismo tiempo adaptación de Shakespeare, ya veremos en los años recientes que sí, que ahora hay muchas más que antes, pero eh, en ese momento empezó a suceder no una fiebre de Shakespeare, sino a que empezaron a aparecer películas basadas en Shakespeare más cercanas entre sí en los años que antes. Y entonces es un Rey Lear que se estrena casi al mismo tiempo que el Macbeth de Polanski. Eh, y ahorita hablaremos del Macbeth de Polanski, que está en las antípodas del estilo que utiliza Peter Brook, que es muy teatral, bueno, o que viene del teatro, y Polanski, que es muy cinematográfico. Entonces, eh, eso es interesante mencionar lo que viene de adaptación del teatro, porque lo que hace Peter Brook, y algunos críticos consideran que esto fue fallido, es una adaptación muy estridente en todos sentidos. Eh, el Rey Lear es Paul Scofield, un actor muy, muy respetado, que hizo no tanto cine como teatro, pero en el cine llegó a hacer papeles interesantes. Él hizo a Tomás Moro en El hombre de dos mundos, ¿no? Esta película de Fred Zinnemann, muy conocida en su momento. Eh, esta película, pues pareciera que Peter Brook, y es lo que algunos críticos consideran que la ha envejecido con los años, Peter Brook, temiendo que fuera acusado de ser un director que hacía teatro en el cine, pues trata de utilizar recursos propios del cine, pero de manera, no voy a decir que gratuitas, pero sí de una manera que no cobra el significado que debiera. Es más bien como mostrar, tengo aquí los recursos del cine y los voy a hacer. Por ejemplo, constantemente está haciendo zooms, este movimiento óptico que acerca o aleja el plano, ¿no? Pero cambiando la distancia focal, que la verdad es un recurso
que cuando se inventó pues, este aparato, este lente óptico, fue muy utilizado, abusivamente utilizado, y que, y que la verdad no es muy común desde hace muchos años, porque el movimiento óptico tergiversa la relación sujeto-fondo, objeto-fondo, y no se ve en realidad muy bien, a menos de que haya una intención clara de cómo debe usarse. Pues aquí él abusa de estos son, ¿no? Y es algo que en la época se utilizó mucho. Y él como que pareciera que queriendo mostrar que estaba haciendo cine, y es algo que en el teatro no se puede hacer, ¿no? De repente acercar estos a los personajes de manera inmediata, como es el caso del Zoom, pues aquí lo hace y abusa de él, quizás innecesariamente. Busca ángulos caprichosos, pero pareciera que solo es por, otra vez, ¿no? Por mostrar que está en el ámbito del cine, ¿no? En fin, que la versión es un poco estridente, eh, y Y pareciera, según por ahí menciona algún crítico, que lo que en realidad está buscando Peter Brook con la película es la voluntad de sorprender al espectador, ¿no? De maravillarlo con lo que está viendo, con el espectáculo que está viendo. Y otra vez, bueno, y de decir, de salirse del teatro, ¿no? El maestro del teatro, ¿no? Que es Peter Brook, indudablemente. Entonces, eh, esta película, además de Paul Scofield en el papel del Rey Lear, cabe destacar a un actor eh, que murió poco después de haber hecho la película, algunos años después, que llamaba Jack McGowan, un actor de origen irlandés, bueno, irlandés, que se hizo muy famoso con una película previa a esta, y que es ni más ni menos también de Roman Polanski. Acabo de mencionar lo que él hizo su adaptación en Macbeth. Pues Polanski, unos años antes, hizo una película muy exitosa, muy conocida a nivel mundial, que conocemos como La danza de los vampiros o El baile de los vampiros. Eh, una película que se puede seguir viendo sin que envejezca, ¿no? Funciona muy bien, ¿no? Una película que mezcla el terror con la comedia, ¿no? De una película donde están los vampiros amenazantes, pero también está llena de ironías y de una comedia atractiva, bien pensada, que actúa Roman Polanski, y la que sería su esposa es Sharon Tate. Unas pocas películas que hizo Sharon Tate, porque todos conocemos la famosa historia en que Sharon Tate fue asesinada en Los Ángeles por la secta Charles Manson, ¿no? Eso, fue parte de, fundamental de lo que decantaría también la obra de Polanski, ¿no? Y este actor, Jamal Gordon, es uno de los protagonistas de La danza de los vampiros. Es el hombre con el que está Polanski, el hombre mayor, el cazavampiros, el científico. Aquí sale del bufón del Rey Lear. Y también la crítica especializada en general coincide en decir que inclusive por encima de Paul Scofield, que es un actor muy respetado, pero está en un plano más estridente, McGowan está muy bien en la película. Qué curioso, ¿no? El papel del bufón, que generalmente en las diversas películas basadas en Rey Lear o en las obras de teatro es un papel más estridente. Aquí es el papel más equilibrado, es un personaje más flemático, más irónico, ¿no? Que lo que se acostumbran en las películas, en contraste con la estridencia de los demás personajes, especialmente del Rey Lear. Ese es el Rey Lear de Peter Brook. Y he mencionado un par de veces a Polanski por la película que estrenó muy cercana al Rey Lear de Peter Brook, Macbeth, y por La danza de los vampiros. Y aquí entramos a comentar pues la que, en opinión de muchos y la mía personal, es una de las mejores adaptaciones que se han hecho de Shakespeare en el cine, unas más logradas, una además de las más recordadas, además de las más vistas, aunque no fue un éxito en su momento, lo fue, digamos, posteriormente, y está
entre las más emblemáticas adaptaciones que se han hecho de Shakespeare y que se sigue viendo y que muchos coinciden en que no envejece, que es Macbeth de Polanski, que filmó en 1971. Bueno, fue la película de 71, una película inglesa, obviamente con una producción muy importante. Una película que hizo Polanski, aquí es ni hablar, es muy importante el contexto en el que estaba viendo Polanski en ese momento. Él acaba de vivir este episodio trágico de la muerte de su eh, esposa asesinada, ¿no? Violentamente, por esta secta de Manson. Y todo el mundo estaba expectante de, bueno, qué es lo que haría Polanski después. O sea, si no había una película donde hablara del tema, o qué iba a hacer después de esto. Recuerden que antes había hecho también El bebé de Rosemary, ¿no? Una película muy exitosa. De hecho, las películas que hizo en Estados Unidos, después de sus películas polacas, siempre fueron películas que funcionaban muy bien con la audiencia. Eh, el caso es que estaba esa expectativa. Él, por supuesto, estaba en una situación muy complicada. Y lo curioso es que él decidió que lo que tenía que hacer es adaptar a Shakespeare. Y decidió que la obra, bueno, que porque le permitieron él escoger, era un hombre, era un cineasta exitosísimo y tenía, era alguien al que le ofrecían películas o él podía decidir qué película hacer. Es uno de los grandes cineastas del siglo XX, indudablemente, y que sigue filmando de manera interesante el siglo XXI, menos y con menos interés que antes, pero sigue siendo, sin duda, un cineasta importante. Eh, y decidió que Macbeth es la película que tenía que hacer. Eh, y entonces tenemos un Macbeth muy cinematográfico. Sí, Polanski es una de las cosas que siempre se le tiene que reconocer. Es uno de los cineastas más sólidos, más solventes en el manejo del lenguaje cinematográfico. Es muy, muy estudiado en lo que hace, pero muy suelto. Sabe, domina realmente la técnica y además es un cineasta que narra sus películas de una manera muy atractiva. Entonces, este Macbeth, que en la historia original de Shakespeare es una de las obras más violentas de Shakespeare, quizás la obra donde más muertos hay en las obras de Shakespeare sea Tito Andrónico, eh, una de las no tan conocida como las otras, pero y después Ricardo III, pero seguramente Macbeth es la más conocida de ellas. Macbeth está, toda la obra de Shakespeare es una sesión de muertes, desde la primera muerte que desata el conflicto más importante, que es la muerte del rey de Escocia, ¿no? Hecha por Macbeth en su propia casa, cuando lo hospeda. Bueno, y obviamente sabemos de Macbeth que es un gran soldado, un gran guerrero. eh, y lo que hace Polanski es un Macbeth realista, y entonces en lugar de poner tras bambalinas o las muertes que se mencionan en la obra de Shakespeare, que bueno, finalmente quien las monta puede decidir dónde verse. En algunos casos no son necesariamente escondidas, pero se mencionan. O sea, de hecho, en las acotaciones de Shakespeare le da muerte, y cada director decide si es algo que se ve de una manera, ¿no? Tras las sombras, oculto, atrás de, o se ve explícitamente. Bueno, Polanski, como cine, lo hace explícitamente. La violencia está ahí. No hay una muerte en Macbeth de Polanski que no veamos.
directamente y es violenta. No confundir, no es gore, no es una muerte, no está regodeando en esa violencia, está simplemente siendo realista, la está mostrando, no la está ocultando y la muestra como la realidad de un asesinato, pues son asesinatos. Entonces, también la película que muchos consideran que es, claro, es una película enérgica y feroz como la propia obra Macbeth, o sea, tiene ese talante que la hace muy atractiva, ese vigor narrativo de la película. Eh, Está producida eso llama la atención, por el magnate de Playboy, Hugh Hefner, el dueño de Playboy, que le pareció, le gustó, se llevaba bien con Polanski, le gustó la idea y solo le puso, qué curioso, una condición, estamos hablando de 1970, 71, que hubiera desnudos, bueno, o no desnudos, que es Playboy, ¿no? Pues que se desnudara los personajes que pudieran desnudarse. Y lo hace Polanski, lo hace a la actriz que es eh, una actriz que joven, hay que decir, Macbeth es John Finch, un actor también joven de 28 años, que prácticamente es su primera participación importante en el cine. A la postre, pocos años después, había el papel protagónico de la penúltima película de Alfred Hitchcock, que es Frenesí. Eh, la actriz es Francesca Annis, una actriz joven, muy atractiva, pues es Lady Macbeth. Cuando en la obra de Shakespeare Lady Macbeth no puede, pues en realidad entendemos que soñando despierta, en fin, que está sonámbula y que está obsesionada con que no puede quitar la sangre de sus manos, no puede lavarla, ¿no? Y eso casi pues, la va a llevar a cierto enloquecimiento. Pues en la película Polanski está desnuda. Polanski es un cineasta muy inteligente. Evidentemente, si le pidieron esto, sabía que podía hacerlo sin forzarlo. Y además de, otra vez, volviendo al realismo. Hombre, pues suena lógico que si el personaje Lady Macbeth se despierta y está sonámbula y está circulando su habitación, por cierto, ahí está el médico viendo con la sirvienta qué está pasando, ¿no? Para diagnosticar, pues no está forzado que esté desnuda, que pues duerme desnuda y así se levantó, no le es correcto. Otro de los desnudos que utiliza Polanski, bueno, ahí más sugerido, si está cuando también están Macbeth con Lady Macbeth muy al principio, ella tratando de convencerlo de que pues tiene que asesinar al rey, ¿no? Y él obviamente con las grandes dudas, también está en la cama y él está desnudo, aunque no es tan visible como el caso de ella más adelante, pero una de las características más también interesantes de la película que tiene además la obra de Macbeth es que empieza con las brujas, ¿no? de Macbeth. Y aquí las brujas de Macbeth son las brujas, eso ya no es realismo, pero son unas brujas que de veras no son estereotipadas y dan miedo, son una mujer muy anciana, sin ojos, otra de edad madura, una muy joven, que no habla, casi, en fin, y después cuando Macbeth va a visitarlas, porque se han cumplido las predicciones de ellas y quiere saber qué va a pasar, encuentra un cónclave de brujas, no solo ellas tres, sino más, en una especie de cueva, y todas están desnudas. Hay brujas jóvenes, viejas, bueno, ancianas, de todas las edades, y todas están desnudas. Es Ahora, no cumplen no están buscando, tampoco está forzado, no están buscando la intención que podría uno entender si la producción tiene que ver con el dueño de Playboy. No, no.
Es una convención que utiliza Polanski, no tiene nada que ver de hecho, con el erotismo, simplemente es una edición interesante del uso de este elemento que es la desnudez, que además ya en esta época era algo que el cine hacía ya con más frecuencia. El cine tenía que competir con la televisión y una de las formas en que competía mejor con la televisión es mostrando cosas que la televisión jamás iba a mostrar, ¿no? Entre ellas los desnudos, por ejemplo. Eh, el guión de esta película está hecho por uno de los mayores especialistas en Shakespeare, Kenneth Tynan. Él solo escribió ese guión en su vida, no escribió otro guión. Y siendo especialista en Shakespeare, el guión lo hizo con Polanski, pues el resultado es muy notable, es un resultado muy logrado, muy afortunado, porque además lo que consiguieron fue literalmente, especialmente Tainan, que despojarlo de eh, toda característica teatral. Es decir, hemos hablado muy bien que Shakespeare se presta mucho a ser adaptado al cine porque es un autor que no corresponde a los cánones del teatro clásico. Es decir, no respeta la unidad de tiempo, lugar y espacio constantemente. En la mayoría de sus obras así es, especialmente el lugar, salta de un lugar a otro. Es decir, las obras de Shakespeare suelen estar afuera del castillo, adentro del castillo, en el bosque, en la batalla, en el campo, y así van, ¿no? Entonces, eso en el teatro es un poco más complicado que en el cine. En el cine cuesta, por supuesto, pero puede, si dice que está en el campo de batalla, la batalla se ve. Si dice que está en el castillo, ahí estamos en el castillo, adentro y afuera del castillo, y así con todas las posibilidades. Entonces, eh, aprovechan mucho esta posibilidad que da la propia obra de Shakespeare. Y sí, vemos una obra muy moderna, realista, que no hace concesiones, la violencia está descarnada, pero está finalmente funcionando como parte de una narrativa poderosa. Eh, y Polanski en sus memorias dice algo que es interesante. Una de las escenas más duras de la obra de Macbeth, que ya está en la propia obra de Shakespeare, es el asesinato de la familia de Macduff, porque es el asesinato de su esposa, la gente que trabaja ahí, o sea, gente, colaboradores, sirvientes, y principalmente los niños. Entonces, por órdenes de Macbeth, van y los asesinan. Eso puede hacerse de diversas maneras en el montaje, por supuesto. En la obra de Shakespeare, inclusive, es muy fuerte ya el texto del hijo de Macduff que, 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 que dice cuando es asesinado una puñalada por uno de estos criminales, dice, madre, me han matado, o algo así. Aquí también lo vemos en la película Polanski, él contextualiza un ámbito interesante donde la mujer, la esposa de Macduff es una mujer muy segura de sí misma, muy fuerte, que está bañando a su hijo. Ese es en el momento en que entran, cuando lo está secando, entran estos asesinos al lugar y hacen esta masacre. Muchos le preguntaron a Polanski en su momento, decían que si esa masacre de la familia de Macduff no era una especie de analogía o estaba basada en la masacre de su esposa por Charles Manson. Y él decía que no. Primero, además, él no estuvo ahí, por suerte para él, en los sentidos. Eh, Él decía que estaba basada en algo que sí vivió, que es la historia de Polanski. Polanski vivió, y eso lo vemos en películas como El pianista, sí vivió de cerca la invasión, bueno, como polaco, la invasión de Polonia, y como judío vivió en un gueto y vivió todas las arbitrariedades y las masacres de los nazis.
Entonces él decía que esto estaba basado en lo que había vivido, de cómo llegaban estos grupos de militares nazis a atacar a las familias judías en el gueto. Y que lo que está ahí en la película es como él lo vivió, así, o sea, es un poco, más bien emula a militares, que también en la obra que también funciona en Macbeth, también son militares, y cómo se comportan prepotentemente y qué hacen o qué hacían con sus habitantes. Y aquí es lo que Polanski muestra. Polanski, en sus memorias, lo que vemos es que llevó una vida muy, muy, muy dura, muy difícil, precisamente como polaco judío, que vivió pues sus padres murieron en un gueto y él pudo escapar, ¿no? De muy joven. Eh, la película está filmada, la obra de Macbeth es una obra que sucede en Escocia, es el rey de Escocia, pero la película está filmada en Gales, bueno, está en la misma isla británica, pero lo que a Polanski le interesó y se ve muy claramente en la película, aquí al contrario de la obra de Tony Richardson, que es claustrofóbica, al contrario la obra de Peter Brook, que es estridente, aquí Polanski hace una obra muy elegante, con planos que se requieren de acuerdo al momento. Entonces podemos ver grandes planos abiertos. De hecho, así empieza la película, con un plano abierto muy atractivo, además un plano de gélido, o sea, un espacio gélido, casi desértico de nieve, casi, no es así, pero es un páramo con nieve, gélido, muy abierto, donde las brujas van acercándose a un primer plano. Eh, y él lo que buscó desde el principio es hacer una obra donde lo frío fuera parte esencial de la misma, ¿no? Y se nota, está muy claro, hace además un contraste interesante entre todo lo que está sucediendo, esta ferocidad que sucede en la obra y esta gelidez del paisaje, del lugar. Entonces sí filmó en un lugar que auténticamente estaba frío. La historia que él cuenta es que le pidió a todos los técnicos, a todos los actores que se tomaran vitamina C porque iban a estar siempre bajo el frío. Y así fue. Eh, Creo que esta obra de Macbeth es una obra de las más atractivas que se han hecho al cine, la de Macbeth de Polanski. Por último, decir que también la muerte de Macbeth en la película de Polanski es una de las muertes de Macbeth más sorprendentes de la historia del cine, más porque hay una decapitación y la decapitación está muy bien filmada, muy bien hecha, es muy dura, pero al mismo tiempo muy, muy poética. eh, y finalmente insistir en que la violencia, esta película, no es gratuita, es parte del discurso y de la fuerza de la misma y de la obra original. Una película que distribuyó la Metro Goldwyn Mayer. Bueno, ya terminando, debemos mencionar eh, una película de un cineasta que ya comentamos antes, Akira Kurosawa, el gran director japonés. Él hizo esta famosa adaptación de Macbeth, precisamente con Tono de Sangre, una película muy afortunada, cómo no se pliega a la obra original, sino la adapta a la cultura japonesa y sin embargo vemos toda la esencia del personaje de los personajes de Macbeth, Lady Macbeth, Banquo y los demás en esa película. Años después, Kurosawa hizo un derivado, no una adaptación, de un Hamlet. Esa película es de 1969, se llama Los canallas duermen en paz. No es una adaptación porque no sigue el proceso de la obra, de la trama de Hamlet, a diferencia de Tono de Sangre, sino solo utiliza el elemento de la muerte de un padre,
¿no? Que él tiene que vengar el personaje principal. Eh, digamos, eh, sí, el Rey León de Disney es un Macbeth, es un Hamlet solo por ese elemento, ¿no? Pero no es un Hamlet que siga la trama tampoco de la obra de Shakespeare. Pasa lo mismo con Kurosawa. Sin embargo, Kurosawa en 1985, ya como un director muy prestigiado, muy reconocido a nivel mundial, el director japonés más conocido, pero además uno de los grandes cineastas del siglo, de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Ya con un reconocimiento muy grande, que sin embargo filmaba muy poco ya en estos últimos años. Venía de la palma, de haber ganado la Palma de Oro en Cannes en 1980 con Kagemusha, una película muy impresionante. Eh, Tuvieron que pasar 5 años antes de hacer su siguiente película y conseguir un financiamiento eh, francés, el productor de esta película. Kurosawa es un cineasta que en sus últimos años en realidad fue financiado más por el occidente que por Japón y por productores muy prestigiados, ¿no? Entre ellos el mismo George Lucas en algún momento, Steven Spielberg. En este caso fue el productor francés Serge Silverman, que fue el productor de Luis Buñuel, de las películas francesas de Luis Buñuel, el que financió a Kurosawa, el que produjo más bien la película de Ran en coproducción de Francia con Japón. Y Ran es una adaptación del Rey Lear. Eh, Otra vez, es una adaptación muy libre. La primera convención que se toma de cambio es que en lugar de que sean el rey tenga 3 hijas, aquí tiene 3 hijos. El rey se llama, es el Hidetori. El otro cambio es que en el Rey Lear es un rey más, si bien puede ser un rey furioso y tal, es un rey bastante condescendiente. Y de Tori en Ran es un rey que sabemos que es bastante cruel, que sus enemigos lo odian verdaderamente, y que lo temen. Digamos, en las versiones que hemos visto de Rey Lear, en realidad no es visto así. El rey es un rey respetado, pero no es un rey no es un rey cruel. Este rey de Kurosawa, el rey Lear de Kurosawa, es un rey cruel, con 3 hijos, eh, a los cuales también, igual que la obra, va a dividir su reino. Eh, lo otro que hace Kurosawa es que en realidad él empezó el proyecto, curiosamente no pensando voy a adaptar a Shakespeare, voy a hacer un Rey Lear. Él empezó con un proyecto que descubrió una historia popular en Japón que trataba de 3 hijos, ¿no? Y de 3 hijos que combatían entre sí, el padre y tal. Y en algún momento, esto lo cuenta Kurosawa, se da cuenta que eso pues es un elemento del Rey Lear, la división del reino y con las hijas y todo lo que sucede a partir de eso. Y entonces propositivamente decide que pues va a utilizar al Rey Lear como el elemento a adaptar y más allá de esta historia. Pero respeta, por supuesto, el hecho de que son 3 hijos como la historia original. Y lo que hace Kurosawa es utilizar lo que se conoce o sea, contextualizarla en una historia medieval japonesa, historias que son muy atractivas, ¿no? Pues son historias de lo que le llaman en Japón Bushido, que son historias de feudales japonesas con samuráis, que el Bushido es un código de ética. Ese código de ética, pues es un código de ética muy interesante, deben tener los samuráis integridad, respeto, valor, honor, compasión, honestidad y por supuesto lealtad. Eso es lo que debe el Bushido para todo buen samurái. Eh, y eso les dará, cumplir este código de ética, les dará capacidad de justicia y honorabilidad, que es algo muy importante en este código de ética japonesa. Es decir, no pueden ser hombres injustos ni crueles por sí mismos. Sin embargo, el Hidetori de Kurosawa es un hombre cruel, quizás.
no necesariamente injusto, pero sí cruel. El actor es un actor que en Japón es muy conocido, es Tatsuya Nakadagi, eh, que además, en este caso, Kurosawa utilizó un actor mucho más joven de la edad que debería tener el Rey Lear, que es un hombre, pues, viejo, y aquí es un hombre no de tanta edad, está maquillado, por supuesto, con las técnicas más del teatro, no, y así aparece. Es un actor que en realidad es en Japón, ya en esa época era muy conocido, estamos hablando de mediados de los ochentas, como un cantante pop famoso. Por cierto, que el papel del bufón lo hace un famoso también, una famosa drag queen japonesa, que tenía pues estrella en Japón, estrella de la televisión, de este mundo que se conoce ya como Peter, o, y ya es el bufón y juega, y vamos, se entiende por qué Kurosawa le gusta esta idea de este personaje haciendo el bufón, porque es lo que más adaptaría a lo que está planteando. Eh, es una película muy bella, una película muy compleja de producción, está llena de batallas, batallas muy elaboradas. Sergei Silverman dice que le sufrió mucho, sin embargo, dice, estoy muy satisfecho de haber hecho esta película con Kurosawa, sufrí mucho, pero un día me voy a morir yo y esta película ya pasó a la posteridad. Es un poco lo que él menciona. Ran, eh, es una palabra japonesa que se traduciría como caos. Ese es el nombre de la película, bueno, pero que todos conocemos a la película como Ran. Y por último, no quiero dejar de mencionar, ya que estamos hablando de grandes figuras o sea, de grandes cineastas, cineastas de culto, cineastas reconocidos, que hay un curioso Rey Lear de Jean-Luc Godard. Y así se llama la película, Rey Lear. Pero como la mayoría de las obras de Godard, Godard es el cineasta más disruptivo del cine, pues es una obra totalmente disruptiva. La mayoría de los estudiosos sobre Shakespeare en el cine no mencionan la obra de Godard porque no la consideran una adaptación, no la consideran que utilice la trama, ni mucho menos. Es una obra totalmente disruptiva. Es como es una película Godard, es decir, es una película metacinematográfica. Hay letreros, hay reflexiones sobre el arte, hay voz en off que reflexionan sobre diversas cosas. La trama de Lear no la vemos, solo se platica por ahí. Es muy interesante cómo comienza, porque comienza con el famoso escritor Norman Mailer y su hija, y él haciendo, bueno, antes de eso se comienza con la voz de Godard diciendo que los ejecutivos del sector de cultura de la división de cultura de Canon, así es, que están produciendo la película, que pues llevan un año y medio esperando el Rey Lear de Godard, que no, nada más no aparece, no, y ya todo el mundo está inquieto y ya piensan que esa película no va a existir, que ya no va a suceder. Entonces, él dice, no, sí estamos filmando cosas y la estamos haciendo, pero pues estábamos haciéndola, ¿no? Y así, o sea, como es Godard, Godard habla constantemente del cine, sus películas es parte de sus constantes, de manera disruptiva. Está llena de letreros que dicen, de hecho dice Rey Lear, después dice, hay un subtítulo ahí que podemos traducir como miedo y odio, después vemos una aproximación en francés, después vemos que dice un estudio en inglés. La película de hecho está hablada en inglés casi en su totalidad, porque también los personajes son de habla inglesa, la mayoría. Hay otro subtítulo que dice Poder y Virtud. En fin, como película de Godard. Empieza con Norman Mailer y su hija, donde ella llega y le dice, a ver, déjame ver el guión. Le enseña un guión que está escribiendo Norman Mailer sobre el Rey Lear, que es el guión de la película, y entonces ella lee y dice, ¿cómo es esto? Don Goneldo, Don Gonelda, Don Learo. Dice, ¿cómo es que ubicas el Rey Lear entre mafiosos? ¿Por qué piensas eso? Y entonces Norman Mailer dice, es la única forma de contar el Rey Lear entre mafiosos.
Eso es interesante. Ese comienzo. Después aparece el personaje, el único personaje, digamos, de ficción de la película, es uno que se presenta como William Shakespeare Jr., quinto, así, y que pues está haciendo seguimientos de cómo quizás se haga esta película o no. La verdad es que son reflexiones sobre el arte, la cultura, el cine, ¿no? Sí se mencionan los personajes de alguien de repente, se menciona mucho a Cordelia. eh, la película acaba, y eso es de las cosas más interesantes, así como el comienzo, que es muy interesante, termina con Woody Allen, el famosísimo Woody Allen, ya en esa época muy famoso, en los ochentas, en un cuarto de edición, haciendo una reflexión sobre por qué le tocaba editar la película, viendo ahí los pedazos de película todos desacomodados, donde algunos nadan en ellos, él editando la película, cosiéndola literalmente los fragmentos, aunque está sobre una moviola, un aparato de edición, en realidad lo está cosiendo con hilo, una cosa muy, muy peculiar, y es Woody Allen, ¿no? Woody Allen solo sale al final, no más de 5 minutos. Él habla de que por qué llamaron a un señor Mr. Alien, ¿no? Y pues lo llamaron a él a editar, ¿no? Alien, hay que recordar que es pues un alien, un extraterrestre, ¿no? En traducido al español. Eh, y lo que podemos concluir de este momento a partir de la película Godard de esa historia es que en una entrevista en la famosa revista Phil Comen en 1996, Godard decía, a propósito de la escritura, curioso, decía que cuando uno se hace mayor de edad, el material de la escritura es parte de la novela. El misterio de la escritura es parte de la novela. Cuando uno se hace mayor de edad, el misterio de la escritura es parte de la novela. Eso es lo que dijo Godard. Y al mismo tiempo se hace su paráfrasis. El misterio de filmar es el alma verdadera de las películas. Y de eso se trata ese curioso Rey Lear de Godard, del misterio de filmar algo tan complejo como una obra de Shakespeare. Muchas gracias.